hacer que esa mina se enamore de mí, voy a ser inmortal. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros el morón, pueden lavarte la cabeza. Por nada. No me vendas, porque no tenés con qué comprarme. Vos no estás en condiciones de no creer. O cantás para mí, o no cantás nunca más. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran. Por nada. Si tiene más de 40 años, probablemente estas imágenes que acabamos de ver le resulte familiares, o por lo menos la música. Se trata de Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, la película que se reestrena 20 años después, hoy, Silvia, Mabel. Esto fue un fenómeno, bueno, ustedes sí se acuerdan, nos acordamos todos, nosotros. Pero la música, bueno, vamos a hablar hoy en el programa de esta película, del cine argentino, de bueno, muchos cruces políticos, sociales, culturales, que de alguna manera se encuentran en esta película, que bueno, ha sido, como se dice, suele decirse, emblemática de una época, ¿no? Sí, y además que vuelva a pensarse en que la reedición de la misma película, no una remake hecha a modo de, sino que se pueda volver a pasar esta película, y con la expectativa que se genera y con el interés que tiene, eso habla también de qué pasó en estos 20 años, para que una película como Tango Feroz pueda ser vista no ya como algo muy lejano de colección, sino como algo que tiene que ver con el presente nuestro, ¿no? Sí, una película que además se filmó en la década del 90, ¿no? En realidad en el año 93 se estrenó, pero bueno, tenemos el lujo de tenerlo acá al director, que además no es solo Tango Feroz. Vos hiciste otras películas, para decirlo en términos de Pablo, muy emblemáticas para la Argentina, Kamchatka y Cenizas del Paraíso. ¿Cómo está el cine argentino hoy? Yo siento que está, bueno, primero que nada, hola y muchas gracias por invitarme. Y siento que está muy bien el cine argentino hoy. Siento que a partir de la sanción de la ley, de la nueva ley del cine del 95 y las nuevas tecnologías, se ha democratizado mucho la producción de cine. Se hacen una gran cantidad de películas, obviamente no todas son interesantes, eso es inevitable, pero hay un cine muy heterogéneo, hay miradas muy, muy diferentes. Si uno piensa, yo el año que estrené Tango Feroz, año 93, se estrenaron 13 películas argentinas. Hoy se estrenan 150. O sea, esa diversificación en la producción yo creo que está buena. También es mucho más fácil acceder a hacer una primera película, que era algo muy complejo cuando yo hice Tango Feroz. Y en fin, uno siempre ve también el lado vacío del vaso, no solo el lado lleno. Y en el lado vacío, bueno, tenemos dificultades con la distribución, tenemos dificultades con la exhibición, hay un cierto desencuentro algunas veces entre el público del cine argentino, pero yo creo que es un buen momento, yo creo que es un buen momento. Además viene, bueno, se estrena hoy, ¿en cuántas salas? Creo que son 45 salas en todo el país. Y viene sobre la ola que ha generado Relatos Salvajes, que también ha sido un récord de público, ¿no? También un récord casi tanto como lo que en su momento llevó a las salas Tango Feroz, ¿no? Sí. 1.700.000. Claro, la gran diferencia que hay es que en aquel momento, que fue el año que menos cines hubo en Argentina, el año que estrenamos Tango Feroz, había 280 pantallas, había provincias enteras que no tenían cines, que habían cerrado, porque ya estaban cerrando las viejas salas y todavía no habían abierto las nuevas. Hoy una película estrena con 320 copias, 350 copias, había 280 cines, no había un montón de poner todas esas copias. Y en ese sentido, Tango Feroz, en un año muy bajo de recaudación, vendió aproximadamente el 15% de las entradas que se vendieron ese año en el país, las vendió Tango Feroz, que sería como hoy vender 10, 11 millones de entradas una sola película, ¿no? Además, aquella película fue en celuloide y no existía internet, y mucho menos YouTube y los otros sitios de películas piratas. Ahora sí, esta es digital, la nueva copia, pero también está
el problema de las copias piratas, ¿no? Que es un problema para la industria. ¿Cómo manejan? Si lo he sufrido el tema de las copias Sí. piratas. Ismael, mi última película, es una película que yo rodé en Europa, que tiene financiación y producción europea, que se había estrenado allí en diciembre y acá se estrenó en junio, si no me equivoco. Pero claro, ya allí había salido DVD, etcétera, para nosotros acá. Entonces ya a partir de abril estaba totalmente pirateada. No solo se podía conseguir en la red, sino en cualquier kiosco estaba la copia de la película. Es un tema el de la piratería, realmente es un tema grave y preocupante en un aspecto, al que hace a los derechos de autor y a todos los aspectos industriales del hacer cine. En otro punto, Internet, cuando logremos regularlo como espacio, yo creo que es maravilloso porque permite acceso a la producción cultural, no solo cinematográfica, de un modo que no tiene precedentes, que no tiene antecedentes. Si yo recuerdo cuando yo estudiaba cine, por ejemplo, había películas que era imposible verlas. Y hoy teclear y con obsesión, a lo sumo en una semana uno encuentra lo que quiere. Entonces, lo mismo, lado lleno del vaso, es maravillosa esta situación. Permite un acceso enorme, las películas posiblemente sean más vistas que nunca. El lado vacío del vaso es que como estamos en un periodo de transición, esto es lo que hace a las posibilidades inclusive de seguir produciendo. Cuando una película no recupera su inversión, hace que hay inversores que se retiran. Y si las películas dejan de recuperar su inversión, se van a dejar de hacer, no hay otra manera. Entonces, Ahora, la experiencia del cine en sí mismo, de la pantalla grande, todavía en la Argentina es muy firme, la gente va al cine. En el mundo, yo creo que es irreemplazable. Yo creo que ver una película en el cine, aunque uno vaya solo, la está viendo de un modo comunitario. En cambio, la experiencia en la casa es una experiencia totalmente individual. Es diferente, es otra experiencia. No califico, no digo esto es mejor que aquello. Son distintas experiencias, distintas maneras de acercarse al hecho cinematográfico. Yo creo que la sala va a seguir existiendo siempre, pero creo que también se está abriendo un nuevo panorama de consumo del cine. Digamos, como puede ser el libro, es totalmente normal tener su biblioteca. Hoy con el libro digital, de pronto en una tabletita así, podés tener una biblioteca de cientos, de miles de volúmenes con la que puedes viajar, etc. Yo creo que con el cine también eso se va a producir un consumo, por un lado el tipo de cine que se ve en la sala, que tiene que ver con el estreno, y por otro lado otro tipo de consumo que tiene que ver inclusive con mucho más de nicho, digamos. Aquel que esté interesado en un tipo de cine muy particular va a poder acceder a él, etc. Cuando eso esté regulado, los accesos sean más claros, sean absolutamente lícitos por otro lado, y por ende la calidad, porque también hoy por internet uno puede ver cualquier cosa, ahora a veces la calidad es tan mala que uno no se hace una idea de lo que se está viendo. A mí, justamente con Tango Feroz, había sitios de internet que tenían la película que tenían más de 1,5 millones de visitas, pero yo decía, son más de 1,5 millones de personas que la han visto en condiciones horrorosas, que no tienen nada que ver con la sensación de ver la película. Entonces, cuando estos sitios estén regulados, se va a poder ver lo que se quiera, con mucha calidad y de un modo totalmente legal, que no es menor también, porque asumir con naturalidad y normalidad la ilegalidad no está bueno. Claro. Y ahora, y Marcelo, en ese sentido, ¿cómo ves Netflix? Es perfecto. Porque ahí tenés eso es un pago, legal, está eso rentado. es totalmente claro. legal. Y tiene que ver con lo que te estoy diciendo, las regulaciones. O fíjate cómo cuando se da una plataforma como Netflix y como otras que hay, donde tiene un pago razonable y calidad garantizada, la gente paga. Claro. Yo estoy seguro que la gente no está buscando la ilegalidad, es que a veces está condenada la ilegalidad porque no hay otra manera de poder ver las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es regular el espacio y dar las posibilidades de que se vea legalmente. Sí, Netflix está haciendo sus propias producciones, sus propias series, también. películas, etcétera. Ha pasado a ser una productora, un estudio casi, ¿no? Eso es el financiamiento, como regular, que si más gente ve, todos pagan un poco menos, poco accesible, y lo ve y después Claro, y después también puede haber espacios premium, digamos, para películas más recientes y estrenos. Digamos, las modalidades son infinitas. El punto es que todo esto se vaya acomodando. Yo creo que estamos en una transición. Y todas las transiciones son raras, incómodas, no se encuentra a veces muy bien el lugar, hasta que las cosas vuelven a acomodarse, ¿no es cierto? Pero lo curioso es que además del auge del video en internet, la gente, por lo menos en la Argentina, las cifras son de que hay récord de asistencia a las salas cinematográficas, sobre todo los jóvenes, ¿no? Donde uno diría, los jóvenes están
todo el tiempo enchufados a los aparatitos, pero no, además van al cine, van en cantidades Sí, sí, importantes. las cifras de asistencia de público, las generales, ¿no? De cada año suben. Sí. Que es un fenómeno que te diría que no es internacional. Porque, por ejemplo, en Europa las cifras son decrecientes. Está bien, tiene que ver seguramente con la crisis económica que está viviendo Europa. Y en algunos países como España, alarmantemente decrecientes. Ajá. Sin embargo, en Latinoamérica en general, pero en Argentina y Brasil muy en particular, las cifras de asistencia en general están subiendo. Yo soy un convencido que la sala de cine no está hoy en peligro de extinción, como sí se sintió hace unos años, ¿no? Hoy no, la siento que está muy fortalecida, que es fuerte y que cada vez, por otro lado, se está cuidando más la calidad de la proyección, de la exhibición, y eso va a garantizar una asistencia de público. Pero también lo que creo es lo que decía, ¿no? Que no va a ser el único modo de ver cine como era de pronto hace 20 años. Es una cuestión gregaria, ¿no? Ir al cine es algo gregario, ¿cierto? Tal cual. Es una salida, Exacto. es un encuentro. Y aparte también tiene que ver hasta con la atención. Cuando uno está en el cine, Seguro. tiene todos los sentidos puestos en la película que está viendo. Cuando uno está viendo en su casa, suena el teléfono, el vecino hace ruido, te traen la comida. O sea, es otro el vínculo que uno establece con lo que está viendo. Y el vínculo de la atención plena es irreemplazable. Claro. Y está muy bueno. Y más allá de la película que uno esté viendo, aunque uno esté viendo una de superhéroes, también está bueno eso, ¿no es cierto? Pero el 1.200.000, por ejemplo, visitas de un video no mide cuánto tiempo estuvo la gente. Uno No, estuvo no, 5 exacto. segundos, Sí. ya es un visitador. Digo, miró así, se equivocó, no, me equivoqué, me Tal voy a cual. otro lado y lo ves. Se cuenta como un visitante. Claro, como es gratis, no tengo costo en irme y ver 5 películas, los comienzos de 5 películas y ver con cuál me engancho. Si uno paga una entrada para ir al cine, tiene que ser muy mala la película. Para irse. Para irse. Por lo menos le va a dar media hora, 40 minutos. Claro, luego, De tiempo, a ver, sí. amortizo la inversión que hice. Salvo con porque el arca rusa. Claro. Uno ¿A podría quién no le decir- gustó la arca rusa? Claro. No, me mareó, me encantó, pero me mareó. No, Imposible, eso me mareó, sí. físicamente. Uno podría decir que Tango Feroz ya es un clásico en la Argentina. ¿Qué expectativa tenés respecto de los jóvenes que no lo conocían a Tanguito? Y que Bueno, seguramente en van a realidad, ir. Los Sí. jóvenes que le hicieron un éxito en los 90 tampoco lo conocían a Tanguito, lo conocieron por la película, en ¿Te realidad. parece? ¿En serio? Sí, sí, Porque mayoritaria- Tanguito era muy sí, popular, sí, La No Perla, era todo Sí, eso. pero la Sí, verdad que no era, lejano, no era era de tan 60. conocido. Ajá. Y la película sí lo tornó muy popular. Es una gran pregunta, ¿qué pasará con los jóvenes de hoy? La semana que viene podremos responderla, hoy todavía especulamos, pero yo te puedo contar que sí, que hicimos algunas proyecciones y eso fue de alguna manera lo que nos decidió a reestrenarla, porque yo en principio este trabajo de la remasterización lo había encarado simplemente para preservar la película, para que la película no desapareciera. Sucedió que cuando se estaban por cumplir los 20 años del estreno, empezaron a llamarme de muestras, de festivales, pidiéndome una copia en buen estado, obviamente, para hacer una proyección homenaje. La película en su momento, aparte del éxito público en Argentina, había tenido un amplio recorrido en festivales, se había ganado muchos premios, se había estrenado en muchos países, había sido éxito en Sudáfrica, en Corea del Sur, en lugares raros. Y entonces, bueno, las copias como era provincial estaban muy mal, pero no podía encontrar el negativo, se había como perdido, nadie sabía dónde estaba. Y de pronto, bueno, lo pude encontrar en la Cinemateca Española, se hizo y lo llevé a los laboratorios Deluxe de París para hacer una remasterización cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro son 24 cuadros por segundo, 2 horas 3 de película. Es un trabajo... El negativo estaba dañado como si uno hubiera agarrado un tenedor y hubiera hecho... Entonces, era en cada cuadro recuperar información que faltaba, buscando en cuadros similares para ir completando así. Un trabajo muy Artesanal. engorroso, con softwares muy sofisticados para poder hacerlo. Fueron 9 meses de trabajo, quedó impresionante. A mí mismo me había quedado medio la imagen esa totalmente desvaída de verla en la tele o en internet, con sonido muy pobre, colores, pantalla cuadrada, que la mitad del encuadre original quedaba afuera. Y entonces recuperarla realmente, primero fue una gran alegría para mí, que la película no se pierda. Fue mi primer película, fue la primera película de muchos de los que la hicimos. Actores, Fernán Mirá, Cecilia Opaso, Leonardo Baraglia, Federico Delía, Antonio Viravent. Y entonces, bueno, me vine para Buenos Aires, hicimos una proyección para los que hicimos la película.
Y fue fantástico, porque la película aparte termina con una promesa de 20 años, ¿no? La película termina con Tanguito, el personaje que hace Fernández Mirás, mirando a cámara, y dice, dale, filmame, que quiero decirme algunas cosas que ahora tengo claras. Filmame esas cosas que se me olviden con el tiempo, y me la pasás cuando sea viejo dentro de 10 años. No vas a ser viejo dentro de 10 años, le dice Cecilia. Él dice, ok, dentro de 20. Y estábamos ahí enfrente, todos nosotros, 20 años después, y en esa de pronto llamado a no traicionarse, que es en síntesis lo que dice Tango, sabíamos que podíamos pararnos bien ante ese llamado. Que de algún modo habíamos crecido, habíamos cambiado, ¿no? Obviamente no éramos los mismos tipitos que hicimos la peli 20 años atrás, pero había sido en línea. Y por otro lado, nos daba un orgullo tan grande decir, esto fue lo primero que hicimos, con esto empezamos. Y una frase que era, no todo se compra, no todo se Exactamente, vende. era, las cosas que él se decía eran, todo no se compra, todo no se vende. Es una crítica fuerte. Cuando volvamos, vamos a seguir con Marcelo Piñero, el director de cine que está reestrenando Tango Feroz, una película política, social y de música también, y de amor, por donde se la vea, ¿no? Ya volvemos. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es Claro. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Usted vio alguna vez a una animadora infantil en vivo? Sí, vi a Yuya. ¿Moscardelli le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos.
Seguimos en asuntos públicos. Hoy estamos haciendo foco en el auge, el nuevo auge del cine argentino, lo que parece ser un nuevo boom a raíz de nuevas proyecciones. Está con nosotros Marcelo Piñero, el director de Tango Feroz, que se reestrena hoy en 45 salas o cerca de 50 salas. Así que búsquenla. Es un buen programa para ver el fin de semana, sobre todo si tienen menos de 30 y no la vieron nunca. ¿No? Menos de 40. Les va a sonar muy familiar, o menos de 40. Sí, claro, claro. Sí. Claro, hablábamos del contexto, cómo fueron esos años en los que se te ocurre armar esta película. ¿Por qué? ¿No? Es decir, ¿cómo fue que aparece el personaje? A mí se me ocurrió la película por varias cosas. Yo había sido socio de Puenzo, venía a producir La Historia Oficial, y cuando todo ese grupo en fila para Hollywood a ser viejo gringo, con grandes figuras del momento, como Jane Fonda, Gregory Peck, etc., yo decidí quedarme y apostar a hacer mi película, que era lo que yo había querido toda la vida. Y ahí me viene la historia de Tanguito. Yo tenía su disco, ese disco de demos, en realidad, porque un disco que no llegó a grabar nunca, que después de muerto se editaron los demos, me transmitió una existencialidad que me gustaba mucho. La historia de él me la habían contado muchas veces, siempre parecida, pero siempre distinta. Y cuando dije, creo que aquí hay una película, fui obviamente primero a los archivos gráficos, ¿no? A ver qué había escrito, qué se podía encontrar. Y vi que no había prácticamente nada. Había una pequeña columnita en una revista Pelo, un artículo de los 80, también muy breve. Y ahí dije, la pucha, si hoy, con el poder que tienen los medios de comunicación para fijar agenda, hasta qué tenemos que pensar de la agenda, ha habido como sucesivas generaciones de jóvenes en Argentina que han rescatado esta historia, es que esta historia cuenta algo de nosotros. Y bueno, me tiré a dar mi interpretación de esa historia. Obviamente no es la única, ni es excluyente de otras. Es mi interpretación de por qué esta historia fue preservada y guardada. Por otro lado, esto me permitía hacer una película donde había enormes pasiones muy fuertes, muy intensas, en jóvenes de 21 años, con la barba no terminada de crecer, con la cara no terminada de armar, que era algo que no se hacía tampoco en el cine argentino. En el cine argentino, cuando había jóvenes, eran hijos de los protagonistas o eran interpretados por actores de 40 años porque les parecía que... Entonces, eso también le daba una verdad, una cosa que me parecía que estaba buena. La época, de algún modo, yo estudié cine en los 70, era una época muy formativa para mí y de la que quería hablar porque fue clave para mí, pero tampoco quería hablarlo desde la discusión que más se manejaba el acercamiento a la época, que era si la lucha armada, si esto, si aquello, sino más contar el espíritu de esa juventud, contar de algún modo, esa que fue la primera generación de jóvenes que se paró, se plantó en Argentina y en el mundo, a decir hasta aquí, a cuestionar lo establecido, las reglas morales, el modo de vida, en definitiva. Entonces, quise ir a contar ese espíritu, porque es en el contexto en el que nace el rock en Argentina, esa Argentina, y cómo simultáneamente a que esto pasaba, se empezaban a aceitar los engranajes de una fabulosa máquina de matar que hace su eclosión en el 75 o 76. Y bueno, me pareció que ahí había una película y por eso, bueno, en el momento en que la película se estrena, que es el 93, vivíamos la Argentina del 1 a 1, Cavallo era Dios, todavía no era cuestionado por nadie, en el mundo el fin de las ideologías estaba fuera de discusión, y nosotros salimos en contramano total de eso. Nosotros en ese momento salimos con una película que su frase publicitaria era todo no se compra, todo no se vende. Justo al revés de lo que... Lo contrario del neoliberalismo. Totalmente a contramano, al punto que me acuerdo que desde la superestructura, digamos, se nos acusaba o de ingenuos, por reivindicar los valores de los 70, o de subversivos. Sí. Y a veces la misma persona nos acusaba de las dos cosas. Y yo creo que eso tuvo que ver con el gran éxito que tuvo la película. Porque fíjate que la película se estrenó casi marginalmente, no fue como a veces hay películas, que a mí me ha pasado con otras mías posteriores, que vienen con todo el anuncio, vienen con gran campaña publicitaria, se la espera, todo el mundo sabe que existe, tiene actores que son muy conocidos, estrenan en muchísimas salas. Tango Feroz se estrenó, no te digo que marginalmente, pero casi, con 5 copias, no conseguíamos salida, nos costó mucho que nos dieran esas 5 salas, casi sin publicidad, y fue el público, fueron los jóvenes los que la convirtieron en un éxito, al punto de que la película su mayor recaudación la tuvo en la 8ª semana, estuvo 1 año y medio en cartel. Y ¿la crítica cómo te trató? Muy dividida, hubo de todo, sin duda hubo críticas muy buenas, pero también las hubo de las otras, muy malas. Me acuerdo que una crítica en un medio muy, muy importante, que era
nos llevó a la depresión más profunda, porque pensamos que nos hundía la película. Nos acusaba, decía que los autores de la película querían, era muy contradictorio, porque el título era No tan feroz, y después decía, los autores de la película parece que desearan llevar otra generación de jóvenes al matadero. Entonces, no tan feroces, pero bastante asesinos. Entonces, era muy deprimente lo que en ese momento, la primera reacción. Por otro lado, no habíamos conseguido prácticamente notas en ningún medio, porque claro, los actores no eran muy populares, y después, bueno, cuando la película se transformó en un éxito, obviamente no había medios que no hablara de la película, entonces hasta me acuerdo que hasta en programas políticos de pronto le dedicaban una emisión completa a la película, a veces para denostarla, a veces nada más que para decir eso, que éramos lo peor, la peor escoria ideológica. Bueno, Marcelo Piñero, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y bueno, a ver la película y juzgar cada uno. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.